darnos la oportunidad de estar aquí, de que nos guardó durante todo el día, de que por su misericordia Él nos ha permitido estar en su presencia, poder hablar y poder compartir de su palabra. Vamos a orar para encomendar este estudio delante de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te alabamos y glorificamos solamente tu nombre porque solamente tú lo mereces. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, por abrir nuestros ojos para que podamos ver y entender tu palabra. Gracias por exponernos al conocimiento, a la sabiduría, a saber hacer tu voluntad y solamente tu voluntad. Permite, Señor, que siempre tengamos interés de aprender acerca de tu palabra, de indagar de lo que es tu voluntad, de obtener sabiduría, que es el temor de ti. Te oramos, Señor, por lo que estamos aquí presentes. Permite que podamos tener un corazón abierto para poder escuchar, para poder aprender y para poder poner en práctica cuál es tu voluntad. Te oramos, Señor, por los que no han llegado, que tú quites toda piedra de tropiezo de su camino y que puedan venir y compartir junto con nosotros acerca de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros y por lo que tú haces y por lo que seguirás haciendo. Te oramos así en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, nuevamente le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí en su presencia en la iglesia para poder compartir acerca de la palabra de Dios. Es un privilegio siempre poder ejercer cualquier función que tiene que ver con la iglesia, y es algo que no debemos tomar a la ligera. Entonces, como ya sabemos, hoy martes, estudio bíblico, estamos estudiando el libro de Proverbios. En esta ocasión vamos a estar dando continuidad a la serie de capítulos que hemos estado estudiando. En el día de hoy toca el capítulo 12 del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 12 es una continuidad de Proverbios capítulo 10 y Proverbios capítulo 11, que tiene como título Contraste entre el justo y el malvado. Contraste entre el justo y el malvado. En las lecciones o en los capítulos anteriores que ya leímos a través del pastor, estuvimos viendo cómo Dios, o cómo Salomón, mejor dicho, hace la diferencia entre una persona justa, entre una persona malvada, entre las cosas que Dios acepta, las cosas que Dios aborrece, de cómo Dios no le gusta el peso falso, la falsedad, el engaño, la mentira, cómo Él aborrece todas esas cosas, y por otro lado, cómo Él quiere de nosotros que seamos y vivamos como personas rectas. Entonces, parte de eso mismo que nosotros ya hablamos en Proverbios capítulo 10 y Proverbios capítulo 11, vamos a continuar viendo eso aquí en el capítulo 12. La parte principal, como mencioné, de Proverbios capítulo 12, contrasta las vidas, las actitudes y cuáles son los destinos de los justos, que Proverbios llama sabios, y los impíos, que Proverbios llama necios. Justos son aquellos que hacen la voluntad de Dios, que practican su voluntad, y vamos a estar viendo las características que Proverbios capítulo 12 los describe. Y por otro lado, los impíos o los necios, vamos a estar viendo igualmente cómo Proverbios lo describe. Entonces, algunas cosas claves que nos enseña Proverbios capítulo 12, puede continuar, Mardoqueo. Podemos ver que Proverbios nos enseña Proverbios 12
nos enseña acerca de la sabiduría y la corrección. Nosotros vamos a ver mientras estemos leyendo cómo una persona sabia se caracteriza porque siempre tiene una recepción de escuchar, de aprender, de recibir corrección, de humildad, de aprendizaje, de estudiante. Sabiduría y la corrección, de cómo van relacionadas el tema de agradar a Dios, pero también estar dispuestos a obtener corrección, a obtener dirección, a obtener instrucciones. Proverbio capítulo 12 nos enseña acerca del poder de las palabras, de cómo las palabras pueden influir en la vida de los demás, cómo tienen la capacidad de herir a una persona, de edificar, de animar a alguien, pero también de destruirla. Entonces, eso nos enseña, o por lo menos nos debe dejar la lección, de que como cristianos que queremos o tenemos como objetivo hacer la voluntad de Dios, debemos saber o estar conscientes del poder de nuestras palabras, de cómo el necio la utiliza para destruir sin medida. Sin embargo, los justos hablan sabiduría, hablan palabras que solamente vienen de Dios, palabras de restauración, el poder de las palabras. Vamos a estar viendo eso en Proverbios capítulo 12. Igualmente vamos a ver cómo Proverbios capítulo 12 enfatiza la diferencia entre la diligencia y la pereza, de cómo es importante que nosotros como personas, si bien debemos hacer la voluntad de Dios, debemos procurar ser personas disciplinadas, diligentes, trabajadoras, esforzadas, y evitar los malos hábitos que nos llevan a la pereza, a los malos hábitos, que esos malos hábitos, si no nos cuidamos, se convierten en celo, comienzan a convertirse en sentimientos de odio a otras personas. Entonces, Dios es bien enfático en decir por qué debemos ser diligentes, por qué debemos ver, aunque este no es el capítulo que habla acerca de la hormiga, por qué debemos ser personas esforzadas y trabajadoras, porque debemos evitar a todas costas lo que es el celo, lo que es el odio, lo que es la codicia, lo que es ver lo que tiene el hermano o la hermana, y cómo solamente nos debemos contentar con lo que tenemos, o por lo menos ser lo suficientemente responsables para nosotros trabajar, para producir, para que cuando venga el tiempo de hambre nosotros tengamos provisiones. Diligencia versus la pereza, el cuidado y la compasión. En Proverbios capítulo 12 vamos a ver también cómo Dios nos manda que cuidemos nuestra creación. Literalmente en el versículo que vamos a leer dice que inclusive las bestias que tenemos, dígase el que tiene animales, perros, cría animales para su comida, para su sustento, Dios inclusive muestra y nos ordena cómo nosotros debemos cuidar lo que poseemos y debemos tener un corazón compaciente, debemos tener misericordia, debemos cuidar, debemos proteger, debemos defender lo que tenemos. Y por último, al igual que el poder de las palabras, en Proverbios capítulo 12 también menciona las emociones, el ánimo y de cómo las palabras pueden servir para edificar la vida de alguien, igualmente puede servir para destruirla. Entonces, en esas 5 cosas nosotros podemos mencionar que está estructurado Proverbios capítulo 12. Entonces, si empezamos a leer el versículo 1, yo lo voy leyendo en español y lo pueden compartir en creol, si bien les parece, mardoqueo. Proverbios 12, empezamos a leer en el versículo 1. Dice: el que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que la aborrece,
es un necio. En una de las cosas que nosotros acabamos de leer, de las cosas que se estructura el capítulo de Proverbios 12, habla acerca de la negligencia versus la pereza. El que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. Proverbios enfatiza en que la disciplina, el esfuerzo, lo que es querer tener voluntad para hacer, tener dedicación para hacer la voluntad de Dios, tener la voluntad del deseo de querer avanzar, de querer superarse. La disciplina ama el conocimiento, es decir, que una persona enfocada, una persona diligente, quiere realmente tener el conocimiento. Por el contrario, el que la aborrece es un necio. Necio es una persona que se caracteriza porque es terco. Tiene un conocimiento, tiene un hábito, tiene una forma de pensar, tiene una forma de hablar, tiene una forma de actuar y no está dispuesto a tomar instrucciones, no está dispuesto a aprender, no está dispuesto a que cuando ese conocimiento que tiene es erróneo, no está dispuesto a dejarlo. El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. Proverbios 12 empieza con una palabra clave, disciplina, quiere decir enfoque, quiere decir que no debemos estar distraídos. Nosotros como personas debemos tener un propósito, un objetivo, día tras día. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué queremos lograr? ¿Acaso simplemente existimos? ¿Cuál es nuestro propósito como cristianos, como personas? Trabajar, en el caso de los que tienen familias, educar, formar a sus familias a través de la disciplina, a través del esfuerzo, o simplemente estamos a veces, y eso es una pregunta que nos lleva a la reflexión, ¿cómo estamos actuando? ¿Con empeño, con voluntad, con intencionalidad, con disciplina, como menciona aquí el primer versículo? ¿O acaso estamos teniendo nosotros esos destellos de necedad? Si acaso a veces nosotros decimos, no, porque yo no soy disciplinado, yo simplemente hago o trabajo, como el día viene, yo simplemente actúo. Aquí dice que el que ama la disciplina, ama el conocimiento. Si nosotros no abrazamos la disciplina, lo que es el enfoque que Dios nos manda a través de su palabra, estamos siendo necios. Debemos abrazar, debemos amar, debemos querer ser disciplinados para poder tener un enfoque en nuestra vida, para ser mejores cristianos, mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores predicadores de la palabra de Dios. Debemos tener un enfoque porque nada pasa por accidente, todo es con una intención, todo es con un enfoque. Todo lo que logramos, todo lo que nos proponemos es porque queremos llevarlo a cabo, queremos ponerlo en acción. Entonces por eso debemos amar la disciplina, porque eso quiere decir que entonces amamos el conocimiento. Versículo 2. El hombre bueno recibe el favor del Señor, pero el intrigante recibe su condena. Y ahí estamos viendo cómo Proverbios capítulo 12, al igual que el capítulo 10 y el capítulo 11, sigue siendo un contraste entre el justo y el necio, entre el sabio y el malvado, como mencionábamos en la introducción. El hombre bueno recibe el favor del Señor. ¿Por qué dice que recibe el favor del Señor? Porque es bueno, es justo, hace la voluntad del Señor. Por el contrario, el intrigante, es decir, el que causa molestia, el que es injusto, el que engaña, el que miente, el que maquina maldades, el que guiña el ojo, el que hace las cosas en la sombra, recibe su condena. Es decir, que el fruto de su propio trabajo es lo que recibe cada quien. El que es justo, el que es bueno, el que hace la voluntad de Dios,
recibe el fruto de su trabajo, que es el favor del Señor, porque está trabajando para poder recibir, para poder cultivar ese favor inmerecido que es de Dios. Por el contrario, el que es intrigante, un sinónimo de intrigante, como yo mencioné, el malvado, el que no busca, sino el que siempre quiere atajar caminos, el que quiere hacer lo indebido, recibe su condena. Versículo 3. Nadie puede afirmarse por medio de la maldad. Solo queda firme la raíz de los justos. Este versículo dice claramente que la vida se trata de un anclaje. ¿En qué nosotros estamos cimentados? ¿En la maldad o en la justicia? Nadie puede afirmarse por medio de la maldad. Es decir, que puede que nosotros pensemos que el fruto de la maldad, que el tratar de engañar, el tratar de vivir una vida injusta, inmoral, que no vaya acorde a los caminos del Señor, a sus mandamientos, a vivir en la pureza, a vivir en la verdad, en hacer la voluntad de Dios, en no robar, en no engañar. Puede que uno tenga la idea de que quizás eso tiene una ventaja. Uno quizás vea personas que uno dice, pero ¿por qué ellos tienen un aparente éxito? ¿Por qué uno ve cierta quizás confianza en algunas personas que no practican la voluntad de Dios? Y quizás uno comienza a hacer esa comparación. Pero al final todo es por un tiempo. Al final nosotros siempre con el tiempo vemos los resultados. Y en el versículo 3 del capítulo 12 de Proverbios nos enseña que nadie puede afirmarse por medio de la maldad. Es decir, que nada de lo que nosotros deseamos carnalmente, nada de lo malo que podemos hacer, nos puede dar esa seguridad, nos puede decir, o nosotros no podemos estar seguros realmente con nada de lo malo que hagamos. Sin embargo, la raíz, y ahí está la parte principal, la raíz, la vida, el sustento de los justos solo queda firme. El sustento, la vida, la credibilidad, el temor de Dios en las personas, el testimonio de una persona solamente queda firme cuando está cimentada, cuando está arraigada en la verdad y en la justicia. Una vida de una persona que no practica la voluntad de Dios no puede quedarse afirmado, no puede tener una base sólida, no puede perdurar, porque no está afirmado sobre la verdad acerca de la vida de Cristo. Entonces, nosotros debemos tener en mente siempre, como personas que queremos hacer la voluntad de Dios, que la única manera de nosotros afirmarnos, de vivir seguros, de perdurar, de ser relevantes en la vida, es estar afirmados en la verdad, en la justicia. Esa es la raíz. Y no se trata solamente de que estar afirmado significa tener un aparente éxito económico o quizá de popularidad, sino que se refiere a vivir justa y piadosamente haciendo la voluntad de Dios, sabiendo que como misioneros que nosotros somos de Cristo, que todos tenemos una misión, todos tenemos un llamado, nosotros respondemos a los intereses del Señor, no solamente a nuestras necesidades y a nuestros deseos y a nuestros placeres, que si bien nosotros como seres humanos tenemos necesidades, tenemos hambre, tenemos objetivos, queremos tener una casa, queremos tener un negocio, nada de eso que podamos conseguir vale la pena si nosotros lo hacemos por medios que no son justos. Nada de eso vale la pena si lo hacemos por medio de maldad, de robo, de engaño, de brujería, de celos, de odio, de robar.
de saber que nosotros perjudicamos la vida de alguien para conseguir algo que nos beneficiaba. Entonces, solo queda firme la raíz de los justos. Todo lo que nosotros nos propongamos en la vida debemos tener en cuenta que solamente valdrá la pena si nosotros tuvimos una base o si eso estuvo arraigado en la justicia de Dios, no en la justicia de los hombres, no en nuestros deseos como personas. Lo que queremos lograr debe estar arraigado sí o sí a la palabra de Dios. Versículo 4. La mujer ejemplar es corona de su esposo, la desvergonzada corroe los huesos. En este versículo habla claramente obviamente de la mujer y de cómo puede ser una corona, cómo puede ser un adorno, cómo puede ser un complemento perfecto en el matrimonio, y cómo también de lo contrario puede ser una causa fatal de destrucción. Si bien nosotros, claro, explicándolo directamente, uno puede decir que, claro, la mujer debe ser virtuosa, debe afirmar su casa. ¿Qué tal si nosotros llevamos eso a nuestra iglesia, a nuestro entorno? Nosotros somos como la mujer que está en un matrimonio. Nosotros podemos sumar, podemos ser una corona, podemos ser un adorno, podemos ser una columna de la iglesia si nosotros decidimos aportar, ser justos, ser comprensivos, buscar que Dios sea el centro de nuestra vida. Pero de lo contrario, si nosotros buscamos nuestros intereses, podemos ser también como esa mujer, la desvergonzada, que corroe los huesos. Corroe quiere decir que se come por dentro, es un proceso lento, doloroso, y que se ve cómo comienza a debilitar la fuerza de la persona. En el caso de las personas mayores, se comienza a ver cómo cuando caminan, por ejemplo, cualquiera de nosotros jóvenes que caminamos podemos correr, pero una persona mayor ya no tiene la misma fuerza, no tiene el mismo ánimo. Cuando comienza a subir la escalera comienza a quejarse porque no tiene la misma fuerza. Entonces, ¿acaso nosotros estamos siendo corona, como es una mujer virtuosa, su esposo, que sirve como fuerza? Estamos siendo una columna como la iglesia que sostiene, que afirma, que soporta, que aporta también. ¿O acaso nosotros estamos, y es una pregunta para analizar, estamos siendo como la corrosión que se come el acero, básicamente, o corroe los huesos, que se come, que se ve o que se siente esa debilidad? ¿Qué función nosotros estamos haciendo en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra comunidad? ¿Estamos aportando, creciendo, o estamos nosotros carcomiendo, destruyendo poco a poco? Debemos tener cuidado, y la Biblia es clara porque dice contraste entre el justo y el necio. Son solamente dos posiciones, no hay nada intermedio. Nosotros somos uno o somos lo otro, o nosotros somos una corona que representa poder, representa importancia, representa respeto, o nosotros somos algo que carcome, que significa que no aporta, sino que de manera interna y no externa, porque fíjense, algo que carcome los huesos, eso es algo que yo no veo, eso es algo que nadie ve, pero se siente, y con el tiempo se nota, se ve como debilita, se ve como mata. Entonces, estamos nosotros con nuestras actitudes, con nuestra forma de vivir, pensar y hablar, edificando, o estamos carcomiendo. Eso debe ser algo que Proverbios 12, versículo 4, nos enseña o nos muestra directamente. Estás tú aportando, siendo una corona que cuando la gente te ve, dice una persona, un grupo, que por ejemplo nosotros todos somos miembros de la iglesia,
que cuando te ven la gente diga, tú estás haciendo una corona porque tú estás representando, mostrando que en esa iglesia o que los cristianos realmente están aportando al reino de Dios, o estás tú con tu vida siendo alguien que carcome, que cuando te ven, que la gente sabe de tu testimonio, de lo que tú haces, de lo que tú vives, de lo que tú piensas, de lo que tú hablas, está siendo al contrario alguien que debilita, digamos, la iglesia, que debilitas el cuerpo de Cristo. Está siendo alguien una defensa, una vitamina, digamos, para el cuerpo, o acaso tú estás haciendo una enfermedad, un cáncer. Proverbios 12, versículo 4 nos lleva a la reflexión de que aportamos, si acaso nosotros aportamos o si quitamos. Entonces debemos saber en qué bando nosotros nos encontramos, si acaso nosotros estamos aportando al cuerpo de Cristo, si estamos siendo como esa mujer ejemplar, que es corona de su esposo, mujer ejemplar. Ejemplar no significa, ejemplar no es solamente de apariencia, sino que de palabra, de gestos, en su hablar, en su forma de actuar, claro, en su forma de vestir también, en cómo actúa, con integridad, con honestidad, en lo público, en lo privado. Mujer ejemplar. Yo pudiera decir joven ejemplar, dama ejemplar, caballero ejemplar, niños, adolescentes ejemplares. Estamos nosotros siendo una corona para el esposo, para Cristo, para el cuerpo de la iglesia, o acaso nosotros estamos carcomiendo, quitando, que en vez de ser luz, estamos siendo tinieblas, en vez de guiar, estamos destruyendo, en vez de llevar, de ser misioneros, estamos al contrario, echando a las personas del camino que deben llegar. Versículo 5 dice, en los planes del justo hay justicia, pero en los consejos del malvado hay engaño. Nuevamente, aquí nosotros vemos cómo hay solamente dos tipos de personas, justos e injustos. Cómo uno se caracteriza porque siempre quiere mostrar, hablar la verdad, cómo siempre quiere hacer la voluntad de Dios, cómo procura que la justicia, que la transparencia sea lo que la persona viva, lo que la persona muestre. Y por el contrario, en los consejos del malvado hay engaño. Entonces, en nuestros planes, en lo que nosotros queremos lograr, en lo que nos proponemos como personas, como familia, ¿acaso estamos aplicando la justicia de Dios? ¿Acaso nosotros estamos buscando que eso se parezca, esté alineado a lo que es justicia realmente? ¿O acaso estamos siendo injustos? ¿Estamos tratando de engañar? La semana pasada en Proverbios 11, creo que desde el primer versículo decía que a Dios no le gusta el peso falso, la levadura en el pan, mostrar algo que no es, engañar, decir que sí pero luego que no, prometer pero luego no llevar en acción. Todas esas son cosas que por menos que parezca son características de una persona que no es justa. Una persona justa tiene por característica que cuando dice sí, lo cumple. Una persona justa trata de que cuando promete con una palabra, cuando tiene que pagar, cuando tiene que tomar acción de algo, lo hace. Por el contrario, el necio, como dice en el versículo 5, en los consejos del malvado hay engaño. Es decir, que no hay verdad, no hay confianza, no hay unidad. Cuando en un grupo no hay unidad, cuando hay engaño, no hay confianza entre las personas. No creen el uno con el otro porque no hay verdad. Uno dice algo, pero quizá para beneficio de esa persona, no beneficia a los demás. Trata de aprovecharse del otro, el que es más viejo, más sabio que el otro, engaña al más joven,
El que es engañado tiene maldad, tiene odio, entonces comienza la pelea, comienza la maldad, comienza uno a actuar en contra del otro. Entonces, nosotros que estamos en un entorno, nuestra iglesia, nuestra familia, ¿acaso nosotros actuamos nuestros planes con la justicia? ¿Acaso lo hacemos con justicia o acaso nosotros lo hacemos con engaño? La Biblia dice en el versículo 5, dos personas, justo y el malvado. Entonces nosotros debemos estar claros si lo que nosotros actuamos, si la forma en la que nos manejamos, nos estamos pareciendo a una persona que es justa, o si acaso en nuestro consejo donde nos manejamos, las personas que nos rodean, si acaso lo hacen con juicio realmente, con justicia, o si lo hacen con engaño. Versículo 6 dice: las palabras del malvado son insidias de muerte, pero la boca de los justos los pone a salvo. Eso quiere decir el poder de la palabra, de las palabras, como mencionábamos al inicio. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, puede servir de salvación o nos puede autocondenar en nuestra vida, en lo que nosotros hacemos. Dice que las palabras del malvado son insidias de muerte. Insidias quiere decir que te llevan, te conducen directamente, en este caso del malvado, hacia la muerte. Pero la boca de los justos los pone a salvo. Nuestras palabras, la forma en la que nos manejamos, el proverbio dice las palabras, pero eso no solamente la palabra, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, nos pueden acercar a la vida, nos pueden acercar a la muerte. ¿Y qué tiene de importancia o qué tiene de relevancia eso? ¿Qué es lo que nosotros consumimos? ¿Cómo nosotros nos manejamos? ¿Qué es lo que nosotros hablamos? ¿Con qué tan facilidad nosotros decimos un comentario? ¿Acaso eso edifica? ¿Acaso eso contribuye a algo? ¿Acaso nosotros cuando hablamos con una persona lo hacemos con prudencia, con cordura, con respeto? ¿Acaso nosotros sabemos comportarnos, respetar desde el mayor hasta el menor? Todo lo que nosotros hacemos perjudica y todo lo que nosotros hacemos impacta nuestro futuro, lo que nosotros vamos a hacer. Por las palabras que nosotros podemos decir, podemos encontrar favores. También por la palabra que nosotros podemos decir, que nosotros decimos, podemos encontrar condenación, podemos encontrar falta de respeto, podemos encontrar vergüenza. Quizá la manera en la que yo hable con una persona, quizá yo sea una autoridad supuestamente ahora, pero yo no sepa cómo hablar con las personas que están por debajo de mí, que yo no sepa respetar, que yo no sepa ver a las personas como imagen y semejanza de Dios, que siempre nosotros debemos tener en cuenta eso. ¿Acaso estoy yo aprovechando que tengo las personas para hablar de vida, hablar de Cristo, hablar de cosas productivas, cosas que me pongan a salvo? ¿O acaso estoy yo neciamente hablando palabras irrespetuosas, malas palabras, hablando, prometiendo sin cumplir, no tomando en cuenta la importancia que tiene el poder de nuestras palabras? Nuestras palabras nos pueden poner a salvo, nuestras palabras nos pueden llevar desde un punto en el que nosotros estamos críticos a llevarnos a donde Dios quiere que nosotros estemos, o también nos pueden llevar directamente a la muerte. Eso me recuerda el caso de Moisés, cuando el mismo Dios le dijo: quítate de ese pueblo que yo lo voy a destruir porque ya me tienen cansado. Sin embargo, Moisés dijo: Señor, recuerda que es cierto que ese pueblo ha fallado mucho, pero tú prometiste que con ese pueblo es que tú ibas
a llevarlos a la tierra prometida. Y él dijo, ¿qué es lo que van a decir los otros reinos? Van a decir que tú los sacaste de Egipto para destruirlos. Entonces, fíjense cómo Moisés hizo uso de las palabras para poder salvar a un pueblo que realmente no lo merecía. Como Moisés, a causa de que él estaba conectado con Dios, tenía ese amor por el pueblo, utilizó sus palabras sabiamente para poder salvar al pueblo de Israel. Por otro lado, también eso me recuerda a la historia de un hombre llamado Nabal, creo, donde el rey David había provisto bastante protección, había provisto recursos para él y su familia. Entonces, David un día mandó unos siervos de él y le dijo, vayan donde ese hombre, díganle que nos dé un poco de provisiones, porque nosotros tenemos hambre, tenemos sed, necesitamos un poco de recursos. Entonces, ese hombre Nabal hizo uso de la palabra y dijo, pero ¿y quién es David? Yo no conozco a ese hombre. ¿Quién es el hijo de Isaí? Yo no le debo nada a él. Obviamente con un tono que David no se merecía, porque él había servido sin interés y él simplemente necesitaba unos recursos y él se le negó, pero de mala manera. Él irrespetó al ungido de Dios, David, y eso llevó literalmente a su muerte. Antes de su muerte, la esposa de ese hombre llamado Nabal, cuando él oyó que su esposo neciamente había hablado, blasfemado a ese hombre llamado David, que nosotros sabemos que fue rey, ella fue y agarró 50 fundas, 50 sacos de arroz, 25 sacos de habichuela, 500 galones de aceite, pacofí, pollo, lo que sea. Entonces, cuando David venía para matar a ese hombre Nabal, dice que ella corrió y se arrodilló delante del rey. Entonces, ella dijo, mi rey, no te lleves de las palabras necias de ese hombre llamado Nabal. Entonces le dijo, mira, todo lo que te traiga, eso es para tú y para ti y para los hombres, para que tú puedas sustentarte. Entonces David le respondió y le dijo, bendita tú de las mujeres, porque tú has evitado que yo hoy derrame sangre. Entonces, para hacer la historia corta, Nabal se salvó porque David no lo mató. La esposa de Nabal se quedó callada y no le dijo nada. Entonces, al día siguiente, ese hombre llamado Nabal estaba bebiendo borracho, estaba feliz, normal. Entonces, su esposa le dijo, mira, ese hombre David, tú sabías que él venía para matarte, entonces, gracias a Dios que yo escuché lo que tú le dijiste a ese hombre. Y nada, prácticamente, gracias a mí yo te salvé la vida. Entonces, la Biblia dice que del susto de él escuchar eso, se quedó como una piedra y murió. Entonces, ahí nosotros vemos en Proverbios 12, versículo 6, las palabras del malvado son insidias de muerte. Las palabras literalmente pueden dar vida o dar muerte. Nosotros vimos en el primer ejemplo que yo mencioné, cómo Moisés hizo uso de las palabras sabiamente y con amor, para que hoy nosotros podamos conocer lo que nosotros conocemos como Israel, que gracias a que él hizo uso de las palabras, Dios estaba dispuesto a exterminar totalmente Israel, pero Moisés dijo con sus palabras, recuérdate que tú hiciste una promesa con Abraham, Isaac. Además, ¿qué es lo que van a decir los reinos cuando tú destruyas? Van a decir, tú sacaste al
pueblo de Israel de Egipto para destruirlos en el desierto. Ahí nosotros vemos cómo las palabras, en la segunda parte del versículo 6 dice, pero la boca de los justos los pone a salvo. Y por último, nosotros vimos cómo ese hombre llamado Nabal, aunque era rico, fíjense, era rico, tenía bienes, y David no le hizo más nada que bien. Sus propias palabras, por su necedad, lo llevaron a su muerte. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de Proverbios 12, versículo 6? Recuerden que Salomón, que fue quien escribió eso, él era hijo de David. Entonces yo me imagino que antes de David morir, él le hizo todos esos cuentos no, todas esas historias, porque fueron reales, de todas las vivencias que él tuvo. David murió con 70 años, que quizá no es tanto, pero lo que vivió fue bastante, es una vida completa. Entonces, nuestras palabras, en el caso del malvado, representan muerte porque habla necedad, no sabe manejarse, no sabe hablar, no tiene inteligencia emocional, no sabe analizar. Simplemente escucha y actúa, responde, no piensa, aunque puede que tenga razón, pero no analiza las diferentes cosas, como el caso de Nabal. Nabal no analizó que David, en ese tiempo, David lo protegía, David protegía su ganado, David proveía seguridad, David ayudaba a los siervos de los que pastoreaban las ovejas de Nabal. Él no analizó nada de eso. Y él simplemente dijo, ¿y quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí para que yo tenga que darle de mi comida? No sé, yo no le debo nada a él. Esa puede ser la respuesta quizá de algunos de nosotros. Cuando alguien nos pide un favor o una necesidad, nosotros podemos ser mal agradecidos, podemos ser irrespetuosos y quizá no podemos siquiera tomar en cuenta que la persona es una persona temerosa de Dios y que nos ha servido de bendición para nosotros, y nosotros simplemente rechazamos. Entonces, nuestras palabras nos pueden salvar o nos pueden matar. Que tengamos la sabiduría suficiente para que cuando estemos en una situación, sea cual sea, tengamos la mente fría, y si la tenemos caliente, que la enfriemos y que sepamos qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a actuar. Versículo bastante importante, Proverbios 12, versículo 6. Versículo 7 dice, los malvados se derrumban y dejan de existir, pero las familias de los justos permanecen. Igualmente, esto tiene bastante relación con lo que ya nosotros mencionamos en el versículo anterior. La manera en la que una persona vive de una manera necia, deja de existir. Su propio estilo de vida hace que la persona vaya directo a la muerte, porque no vive de una manera justa, no tiene prudencia, no convive en la comunidad, no hace la voluntad de Dios, que eso es suficiente. Pero dice que las familias de los justos permanecen. Hablando del mismo rey David, el rey David pecó, pero fue un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, si nosotros vemos las siguientes generaciones de los hijos y los nietos de David que fueron reyes, muchos de ellos no hicieron la voluntad de Dios, pero Dios siempre se aseguró de dejar un rey, aunque sea en 2 tribus, porque él siempre decía una palabra en común: por amor a mi siervo David, yo no borraré la descendencia en el reino de Israel, sino que siempre habrá rey sentado que sea descendencia de David. Entonces, ¿a qué se debe eso? Porque fue una persona justa, conforme al corazón de Dios, hacía justicia, juzgaba correctamente. Aún antes de ser rey, él no mató a Saúl, aunque tuvo la oportunidad de hacerlo, sino que siempre actuó con justicia y con rectitud delante de Dios. Proverbios 12, versículo 8 dice,
Al hombre se le alaba según su sabiduría, pero al de malos pensamientos se le desprecia. Ahí habla claramente que según la sabiduría, según lo que habla la gente, según lo que piensa y comparte la gente te puede apreciar, te puede tener amor, te puede admirar según su sabiduría, pero al de malos pensamientos se le desprecia. Yo creo que quizá todos estemos de acuerdo que una persona prudente, que no hable tanto o que hable en su momento, que sepa decir palabras agradables, que cuando haya que corregir lo haga, es una persona que con el tiempo se le aprecia porque quiere ver el crecimiento de los que lo rodean, de su comunidad. Por el contrario, el que simplemente habla por sus emociones, el que simplemente habla por las situaciones y no menciona nada positivo, nada que esté arraigado, digamos, a la palabra de Dios, nada que sea de edificación, de ayuda con el tiempo, o sea, no es apreciable, no se le recibe. Nosotros como personas, según lo que nosotros damos, aquí dice, según lo que nosotros damos, o se nos alaba, es decir, o se nos ama, o según lo que nosotros damos, se nos aprecia o se nos desprecia. ¿Qué es lo que nosotros damos? ¿Qué es lo que nosotros aportamos a la iglesia, a la sociedad, a nuestra familia? ¿Qué nosotros podemos contribuir? ¿Qué nosotros hablamos? ¿Qué nosotros compartimos en nuestro trabajo? ¿Qué nosotros queremos proyectar? ¿Qué es lo que nosotros vendemos? ¿Acaso la manera en la que yo hablo, me visto, me expreso, todos nosotros queremos mostrar algo? ¿Acaso eso que nosotros mostramos es algo que, analizando según lo que nosotros leímos en el versículo 8, según la sabiduría, mejor dicho, según lo que la persona exprese, según lo que tú expreses, tú estás seguro que a ti se te va a alabar, se te va a apreciar o se te va a despreciar, no se te va a aceptar? Entonces, nosotros debemos analizar nuestra forma, nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de proyectarnos de lo que queremos mostrar. Debemos estar conscientes que se nos va a alabar, se nos va a recibir, se nos va a admirar, se nos va a imitar, o por el contrario, la manera en la que somos se nos va a despreciar, se nos va a desprestigiar, se nos va a aplaudir o se nos va a abuchear. Todo lo que nosotros hagamos, eso es lo que quiere decir Proverbios 12, versículo 8. Según lo que tú haces, la manera en la que tú te comportas, si es con sabiduría, tú vas a encontrar gracia delante de las personas. Por el contrario, pero al de malos pensamientos se le desprecia. Lo que nosotros tengamos en nuestra mente y que llevemos a cabo en nuestra vida es lo que va a determinar si a nosotros se nos va a apreciar, si se nos va a alabar o si se nos va a despreciar. Versículo 9. Vale más un despreciado con criado que un vanaglorioso sin pan. De eso no tengo tanto que abundar, pero prácticamente dice que eso quiere decir que un despreciado con criado es como quien dice una persona que nadie se le valora, pero por su forma de actuar siempre tiene alguien a que lo acompaña, siempre tiene, aunque sea pobre quizás, pero tiene amor, tiene coinonía, siempre está en comunidad. Que una persona vanagloriosa sin pan, obviamente por más que una persona tenga orgullo, una persona que se presente, si no tiene pan o si no tiene nada que dar, no vale nada. Es decir, que lo que nosotros tenemos, eso es lo que nosotros valemos. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, y por eso nosotros realmente valemos más que todos, porque tenemos la sabiduría, tenemos la palabra de Dios, y ese es nuestro valor, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros portamos.
Versículo 10. Y eso es una de las cosas que mencionábamos en uno de los puntos. El justo atiende a las necesidades de su bestia, pero el malvado es cruel. Igualmente es un versículo importante, no tengo mucho que abundar, pero todo lo que nosotros tenemos, nuestras posesiones, ahí dice bestia, es decir, lo que en caso de que uno tiene animales, Dios igualmente aprecia a toda su creación, a todo lo que Él hizo, y Él espera de nosotros que hagamos uso y función con justicia, no con crueldad como hace el malvado. Versículo 11 dice: el que trabaja su tierra tendrá abundante comida, pero el que sueña despierto es falto de juicio. En el primer versículo nosotros hablamos acerca de disciplina, acerca de desempeño, de que nosotros tenemos objetivos, tenemos cosas que debemos de cumplir, pero para eso debemos ser personas diligentes, no debemos ser personas negligentes. El que trabaja su tierra tendrá abundante comida, pero el que sueña despierto es falto de juicio. ¿Por qué dice que es falto de juicio? Porque el que trabaja su tierra se ha esforzado, está tratando de obtener recursos para sí, para su familia, para poder vender, para poder suplir sus necesidades. Pero el que es vago, como dice aquí, el que sueña despierto, el que no trabaja, obligatoriamente vienen esos malos pensamientos. Viene robo, viene celo. Viene robo, no viene celo, porque él comienza a ver el que sí trabajó, el que sí se esforzó, y comienza a decir: no, porque fulano tiene eso y yo lo quiero, y comienza a maquinar el tema del robo, el tema de la maldad, el tema del celo, el tema de hacer maldades, el tema de poner una trampa. Eso es algo que sucede mucho en nuestra comunidad, en toda la comunidad en general, de que comienza la brujería, el celo, comienzan a poner trampa, comienzan a poner maldades. ¿Por qué? Porque no queremos todos, o muchas veces como personas, esforzarnos y ser, como dice el versículo 11, el que trabaja su tierra tendrá abundante comida. La Biblia es clara, no dice comida, dice abundante comida, porque todo lo que da Dios lo da con abundancia. Del fruto de la tierra, cuando nosotros tenemos sabiduría de Dios, Dios nos enseña cómo producir y cómo tener cosas en abundancia. Y dice que nosotros nos cuidemos de soñar despierto, es decir, que nosotros estamos despiertos, son las 12 del día, no sé, y no tenemos un rumbo, no pensamos en qué es lo que vamos a lograr, cómo nos vamos a sustentar, no pensamos en contribuir, en ayudar, que aunque yo no sea el principal, pero cómo yo aporto, cómo yo hago para crecer, para ser mejor, para ayudar, y no estar mirando al que tiene y luego estar celando, luego estar diciendo: pero ¿por qué fulano tiene y yo no? Sino que nosotros debemos de ver qué tú estás haciendo con tu tiempo, con tu capacidad. Tú estás procurando prepararte, trabajar para producir, o simplemente tú estás pensando, gastando en vanidades. Tú no estás pensando en un futuro, en que hoy tú siembras, pero mañana tú vas a cosechar, en que si tú no haces nada hoy, tú no vas a tener nada mañana. Por lo menos si tú haces algo hoy, tú puedes tener algo mañana, pero si tú no haces nada hoy, tú no vas a tener nada mañana. La Biblia es clara, es la palabra de Dios, pero es lógica también. Nos muestra y nos manda en que nosotros debemos trabajar, debemos producir. Es un principio que siempre ha estado en la historia de la Biblia, y que Dios premia a quienes se esfuerzan, pero por el contrario, el que es falto de juicio, que dice que sueña despierto y luego quiere tener el fruto de otra persona. Y ahí viene el versículo 12, que es el peligro de la persona perezosa. Versículo 12 dice: el codicioso anhela el botín de los perversos, pero a la raíz de los justos da fruto. El codicioso, la persona que desea,
que ve lo que el otro tiene, que siempre tiene los ojos sobre las demás cosas, menos en lo suyo, en cómo crecer. El codicioso anhela el botín de los perversos, pero la raíz de los justos da fruto. Es decir, que todos nosotros somos como árboles. Dice que la raíz de los justos da fruto. Es decir, que aunque quizá uno vea que otros tienen más que nosotros, o aunque a veces uno sienta miedo de que uno no pueda producir, la Biblia dice, la Biblia garantiza que la raíz de los justos, el simple hecho de ser justos, de que nosotros hemos trabajado honestamente, siempre haciendo la voluntad de Dios, la Biblia garantiza y nos da la esperanza de que la raíz de los justos da fruto. Cuando nosotros vivimos de una manera digna y justa, agradable a la voluntad de Dios, siendo justos, es decir, no abusando del otro, queriendo ayudar, teniendo amor por el prójimo, no engañando, no hablando mentiras, no siendo calumniosos, sino que esforzándonos realmente en lo nuestro, pero también más importante en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice que la raíz de los justos dará fruto, es decir que no hay tanto que preocuparse por quizás lo que uno vaya a producir. Yo creo que más hay que preocuparse por hallarse en ese grupo de ¿acaso estoy siendo yo justo? Si yo soy justo, eso me garantiza que mi raíz, mi árbol, yo como persona o Dios va a suplir, porque yo estoy viviendo una vida de justicia. Pero el codicioso, la persona que sabe que no vive una vida justa, sino que siempre vive mirando lo que tienen los demás, anhela el botín de los perversos. Es decir, que cuando uno no se esfuerza, no es justo y vive mirando lo de los demás, ahí viene la codicia, ahí viene el celo, y después viene el odio, viene el robo. Entonces debemos de cuidarnos y debemos procurar encontrarnos dentro de las personas justas, porque eso garantiza que nuestra raíz va a producir. Versículo 13, otro versículo que tiene que ver con el poder de las palabras, como nosotros hablamos. Versículo 13 dice: en el pecado de sus labios se enreda el malvado, pero el justo sale del aprieto. Es decir, que lo que nosotros hablamos, la forma en la que vivimos, la persona malvada nunca hallará un escape, si es una persona malvada, nunca va a poder justificar lo que hace, nunca va a poder mostrarse como una persona justa, porque su vida, la forma de operar de la persona es engaño, es mentira, es abuso. Una persona que roba no tiene cómo justificar lo que tiene porque está robando, está siendo injusto. Pero aquí dice que el justo sale del aprieto, es decir, que cuando una persona es justa y tiene un momento en el que quizá pueda tener un problema, la forma en la que vive la persona automáticamente lo saca de ese momento incómodo, porque su justicia sale a relucir y muestra a los demás que realmente es una persona justa, íntegra, honesta, y eso muestra nuevamente, como dice aquí, que en el pecado de sus labios se enreda el malvado, en el pecado de sus labios, de su mentira, en lo que habla, lo que mencionábamos unos versículos atrás, creo que en el versículo 6 o versículo 8, de que las mismas palabras del necio es lo que lo condenan. Por el contrario, el justo sale del aprieto, el justo sale vivo, el justo sale del momento incómodo, al igual que esa mujer, esposa de Nabal, Abigail, que se llamaba, creo que era Abigail, la manera justa, sincera en la que se presentó. David pudo haberla matado, David pudo decir, bueno, pero tú eres esposa de él, yo te voy a matar a ti también, pero la forma en que vino, la justicia,
su justicia, su vida, su forma íntegra de vivir, honesta, y demostrar que no estaba de acuerdo. Inclusive, fíjense, su esposo era necio, la manera en la que ella se mostró enseñó que ella no estaba de acuerdo en la manera de su esposo manifestar su manera de hablar. Ella con su justicia se salvó, pero la misma neciedad de su esposo, como aquí dice, en el pecado de sus labios se enreda el malvado. En el caso de Nabal, él no se enredó, es decir, que sus propios labios lo llevaron a la muerte. Entonces, nuevamente aquí podemos ver cómo Proverbios pone énfasis en que nuestras palabras, nuestros labios, nos pueden enredar o matar. Y en el caso de los justos, nos sacan del aprieto o nos pueden salvar. Hay sinónimo en eso: sacar de aprieto, salvar, enredar o matar. Vemos una relación directa entre lo que hacen nuestras palabras. Versículo 14 dice: cada uno se sacia del buen fruto de sus labios, y de la obra de sus manos recibe su recompensa. Este es otro versículo que habla de que nuestros labios, lo que nosotros hacemos, directamente afectan lo que nos pasa en nuestras vidas. Cada uno se sacia del buen fruto de sus labios. Buen fruto de nuestros labios si nosotros hablamos algo correcto, algo justo, algo que muestra empatía, que muestra amor. Por el contrario, si nosotros hablamos cosas necias, cosas que no muestran misericordia, temor, justicia, agradecimiento, eso nos llevará a nosotros obtener nuestra recompensa. Y eso me lleva a un ejemplo de los dos criminales que estaban al lado de Jesús. Aquí dice: cada uno se sacia del buen fruto de sus labios. Una persona, uno de los criminales, se encargó de, con el fruto de sus labios, que fueron sus palabras, de decir: Señor, pero si tú eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros. Uno se burló en un tono de Jesús. El otro, del buen fruto de sus labios, reconoció que nosotros no somos dignos ni siquiera de, bueno, ese hombre no es digno de estar ahí, nosotros no somos dignos de estar al lado de él. Él es justo. Nosotros merecemos esto y mucho más de la crucifixión que estamos pasando, pero ese hombre no. Entonces, al final nosotros podemos ver cómo del fruto de los labios de esas dos personas, ellos obtuvieron su recompensa. Uno de ellos, Jesús le dijo: de seguro hoy tú estarás conmigo en el paraíso. El otro no sabemos exactamente dónde fue, pero nosotros podemos ver claramente que nuevamente que del fruto de los labios de lo que hablamos obtenemos su salvación o podemos obtener una condenación. Eso es acerca del versículo 14. Versículo 15 dice: al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. Al inicio nosotros mencionábamos de que una persona necia se caracteriza porque tiene una forma de pensar, y aunque esa forma de pensar sea errónea, aunque esa forma de pensar te lleve a chocar con una pared, no te lleve a ningún lugar, la persona necia se caracteriza porque no acepta, no escucha instrucción. Aunque se le muestre el camino de la vida, siempre escoge el camino de la muerte. Y eso es lo que caracteriza a una persona que es necia. Sin embargo, dice, pero el prudente, versículo 15 dice: pero el sabio escucha el consejo. El sabio escucha el consejo. Es decir, que una persona sabia es humilde, es inteligente, sabe escuchar. Una persona sabia se caracteriza porque tiene la sangre fría, nosotros diríamos, porque una persona sabia, aunque esté en una posición de autoridad, cualquier persona, si le da un consejo, si le da una sugerencia y ve que efectivamente eso puede ser una mejor idea, sabe cómo captar y también sabe cómo apreciar
ese consejo que se le da. Entonces, que nosotros como personas podamos diferenciar y que podamos ser como la persona sabia, no como la persona necia. Que nosotros, por más que nosotros creamos que sepamos, por más que yo creo que puedo hablar con alguien, por más que yo diga que yo sé más de algo que la pastora, que si la pastora me da un consejo, una sugerencia, que yo sepa analizar qué es lo que la pastora me está diciendo y ver si realmente eso me lleva a un mejor camino y que yo pueda emprender ese camino y no ser una persona necia, que si yo escucho el consejo, pero yo tengo mi propia voluntad, mi propio afán, porque yo no puedo aceptar lo que otra persona diga, porque entonces yo estoy como que disminuyendo mi autoridad, que yo aprenda a ser una persona sabia, a escuchar consejo y aplicarlo. Que no pasemos por los dolores de cabeza que pasa el necio, de que al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. De que no tengamos que llegar al punto de chocar con la pared, de ser ese tren que va directo hacia la muerte, porque no escuchamos consejos, sino que nosotros, como personas sabias que nosotros estamos llamados a ser, aprendamos a ser receptivos, a escuchar, a no solamente actuar, a no solamente tener los ojos por encima del hombro, sino que analizar, ver, querer aprender, escuchar de todo el mundo. No solamente el pastor da consejo, cualquier persona, a veces un niño cual sea te puede dar una sugerencia en algo de cómo actuar mejor, pero que nosotros realmente estemos atentos y que nosotros no tengamos, digamos, ese orgullo de que creamos que nosotros somos los mejores y que no podemos escuchar consejos de nadie, sino que obtengamos esa lección del versículo 15 de Proverbios 12. Versículo 16, y es importante también. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Y eso nos vuelve a la historia de David y de Nabal. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. O bueno, eso me recuerda también a David. Cuando David comenzó a sufrir las consecuencias de su pecado de adulterio, vino un hombre y comenzó a maldecirlo. Y comenzó a decir, bien, eso que te pasa de que tu hijo se está acostando con tus esposas, eso te pasó porque tú mataste a Salomón. Y ese hombre comenzó a maldecir al rey. Y el rey tenía militares que comenzaron a decirle, pero podemos matar a ese hombre, ¿qué es lo que le está hablando? Entonces David le dijo, no, espérate, si él está hablando fue porque Dios le dio permiso. Es decir, que David pudo controlar sus emociones, que aún siendo rey y pudiendo matar a ese hombre que lo estaba insultando, él no actuó directamente en ese momento por el enojo, como dice el versículo 16, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Entonces, vamos a analizar nosotros, nuestra comunidad, cuando te comienzan a molestar, cuando te comienzan a enchinchar, ¿cuál es tu reacción? ¿Tú muestras directamente tu enojo? O a veces tú eres de la persona prudente que a veces tú haces ni siquiera como que te escuchan. ¿Cómo tú reaccionas? La Biblia está diciendo directamente que la persona que reacciona directamente, como cuando le tiran un fósforo a la gasolina que prende de una vez, esa es la característica de una persona necia. Una persona que muestra enseguida su enojo es una persona necia. Pero el prudente pasa por alto el insulto. Y fíjense que eso también nos lleva a Jesús. El hombre estaba al lado de él, a su izquierda creo que era, y estaba diciendo, pero si tú eres Cristo, si tú eres Jesús, sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros. Eso era un insulto delante de Jesús. Entonces Jesús no dijo, Dios, manda, no sé, tú vas a estar en el infierno ahora mismo. Él ni siquiera respondió. El prudente pasa por alto el insulto. ¿Eso quiere decir que Jesús no estaba oyendo? No, Jesús estaba oyendo todo y claro. Porque cuando el otro hombre dijo
que Jesús es justo, nosotros merecemos estar aquí por nuestros pecados, inmediatamente Jesús le dijo, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Es decir que Jesús pasó por eso mismo. Cuando uno está en momentos de tensión, que te están molestando, lo que sea, ¿cuál es tu reacción? El necio muestra enseguida su enojo. Tu expresión facial, lo que tú dices, lo que tú muestras, lo que tú maquinas en tu mente, eso es una forma de mostrar tu enojo. Y eso quiere decir que eso es fruto de necedad de nuestra vida, porque nosotros debemos aprender a controlarnos, a ser personas prudentes, que pasemos por alto el insulto. ¿Cuántas veces muchas personas no han muerto porque tienen un altercado, un problema, y directamente que uno comienza a hablar y el orgullo, y muere, un tiro, lo que sea? Pero el que siempre trata de aplacar, de bajar la guardia, de enfriar las cosas, esa es la característica de una persona prudente, porque busca pasar por alto el insulto, busca una solución a cual sea el tipo de problema que haya llevado a que esté en esa situación. Entonces, ¿qué lección nos deja el mismo Jesús y Proverbios? Fíjense que Proverbios se escribió antes de que Jesús viniera a la tierra y dice que el prudente pasa por alto el insulto. A Jesús le insultaron, le escupieron, y él no reaccionó directamente a eso, sino que pasó todo eso por alto y cumplió con su misión de morir en la cruz por nosotros. Entonces, nosotros debemos imitar ese ejemplo. Versículo 17. El testigo veraz declara lo que es justo, pero el testigo falso engaña. Nuevamente, ¿acaso nosotros hablamos verdad? Cuando nosotros estamos para defender algo que es justo o criticar algo que no es justo, ¿cómo nosotros reaccionamos? Aunque hay un dinero por debajo, te digan sí a esto porque tú vas a tener un beneficio. O sea, estamos nosotros declarando lo que es justo, lo que es engaño. Recuerden que los justos hablan la verdad, aunque lo perjudique supuestamente, pero busca decir la verdad, busca siempre mostrar lo que es recto, no busca engañar, no busca beneficiar unos intereses, no busca perjudicar a otros, sino que busca la verdad, la rectitud, porque eso es lo que Dios, justicia y verdad. Versículo 18, nuevamente, Proverbios 12, habla del poder de las palabras. En la nueva versión internacional, versículo 18 dice, el charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda sanidad. Ya nosotros hablamos de ejemplos de cómo la lengua, las palabras de una persona lo podían salvar o lo podían condenar. Entonces yo creo que esto es otro versículo, versículo 18, de que con nuestras palabras, como con una espada podemos herir, o con sabios, con nuestras palabras podemos brindar sanidad, podemos brindar sustento, podemos brindar ánimo, podemos brindar amor, unidad en una comunidad, con nuestras palabras, igualmente el poder de las palabras. Versículo 19. Los labios sinceros permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa dura solo un instante. Ese es un versículo que nos debe poner en apuros para que nosotros procuremos vivir una vida de verdad, de integridad, de honestidad. ¿Acaso en lo que nosotros nos desenvolvemos lo estamos haciendo con rectitud, con verdad? Estamos engañando, estamos diciendo que son 5, pero realmente son 10. ¿Cómo nosotros nos estamos manejando? Ahí lo dice claramente, la manera en la que nosotros vivimos, si somos sinceros, nosotros prácticamente permanecemos para siempre, estamos asegurados, tenemos vida, tenemos seguridad, tenemos reputación, tenemos respeto, pero la lengua mentirosa
dura solo un instante. Es decir, que una vida falsa, como nosotros hablamos en Proverbios 11 la semana pasada, un peso falso, la levadura en el pan solamente dura un instante, es una imagen, es una pantalla, lo que se ve es una apariencia, pero no tiene un trasfondo, no tiene una realidad. Entonces nosotros debemos decidir qué es lo que queremos, permanecer realmente o que solo estemos por un instante. Versículo 20. En los que planean el mal habita el engaño, pero hay gozo para los que promueven la paz. Igualmente este versículo habla de cómo lo que nosotros planeamos, de cómo nosotros queremos vivir, puede ser de gozo si nosotros promovemos la paz, promovemos la unidad, promovemos la justicia que viene de Dios, o si nosotros promovemos el mal, si nosotros queremos engañar, si nosotros realmente no nos interesa vivir juntos como familia de Cristo. Al justo no le sobrevendrá ningún daño, pero al malvado lo cubrirá la desgracia. Igualmente el justo tiene como trasfondo la gracia de Dios y por eso tiene ese escudo protector que por eso dice, ningún daño le sobrevendrá, pero al malvado lo cubrirá la desgracia. Versículo 22, el Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. ¿Qué es lealtad? Lealtad quiere decir compromiso, lealtad quiere decir fidelidad, quiere decir que cuando yo dije sí ahora, aunque tú tengas un problema después, yo permanezco en eso. No que cuando tú tienes un problema y yo te prometí que ibas a estar ahí, que yo iba a estar ahí, yo simplemente me desaparecí. Eso se parece mucho a un matrimonio, a una familia, a una relación entre hermanos, primos, padres. Lealtad quiere decir compromiso, quiere decir permanencia, quiere decir amor, que no importa que aunque tú brillabas, que aunque tú estabas en una buena posición y ahora tú estás sufriendo, te pasa algo. Lealtad quiere decir permanencia. El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Lo contrario de lealtad es traición. Entonces, la traición, ¿cómo realmente afecta? ¿Cómo nosotros vemos, por ejemplo, Judas, que no mostró lealtad, no mostró agradecimiento, no mostró realmente que él estaba interesado en las enseñanzas del maestro, en ser un discípulo, sino que estaba interesado, como era tesorero, en el dinero, y cómo eso lo llevó a traicionar, en vez de mostrar lealtad, sino que mostró engaño, mostró traición, y eso lo llevó a entregar a Jesús. Dice que el Señor aborrece a los de labios mentirosos, y eso fue justamente lo que le pasó a Judas, que eso lo llevó directamente a su muerte, porque no mostró lealtad, no mostró realmente unión, no mostró interés, sino que en vez de tener una lealtad, de ser un discípulo de Cristo, sus intereses personales, lo que él quería, en vez de ser un discípulo, seguidor fiel de Jesús, sus intereses, como él era tesorero, sino que el amor al dinero lo llevó a la traición, y finalmente, al él no tener lealtad, su propia traición fue lo que lo llevó a su propia muerte, que él terminó suicidándose. Entonces, como dice el versículo 22, que Dios se complace en los que actúan con lealtad, que nosotros tengamos ese espíritu de unión, de compromiso, que como familias realmente seamos unidas, que no sea solamente de apariencia, sino que realmente nos amemos y mostremos lealtad con nuestras acciones, en cómo nosotros nos ayudamos los unos a otros, y que no se vea realmente esa traición, ese sentimiento de que al parecer tú me diste todo, pero no veo nada detrás, sino que realmente veamos esa unión que tenemos los unos con los otros. El hombre prudente, versículo 23,
El hombre prudente no muestra lo que sabe, pero del corazón de los necios brota necedad. Yo recuerdo que hace unas semanas, cuando compartimos de Proverbios, en Proverbios capítulo 8, que habla acerca de excelencias de la sabiduría, tiene que ver que el objetivo de los proverbios de la sabiduría es que nosotros, como seres humanos, tengamos cordura, tengamos conocimiento. Proverbios nos enseña cómo vivir. Proverbios, o la palabra de Dios, mejor dicho, es como un padre que le está diciendo a su hijo: mira lo que tú tienes que hacer, tú tienes que comportarte de esta forma para que te vaya bien. Entonces, aquí está mostrando en el versículo 23 a dos tipos de personas. El hombre prudente no muestra lo que sabe. Es decir, que el hombre prudente es, de cierta forma, bajo perfil. No busca pretender, no busca exhibir, no busca humillar, no busca, si bien no hay malo en exhibirse, pero trata de mantener la cordura, la sabiduría. Y por el contrario dice: pero del corazón de los necios brota necedad. Es decir, que el que es necio, el que realmente no sabe nada, no tiene sabiduría, no sabe cómo manejarse, cuando la gente cree que sabe, cuando la gente cree que está en una posición en que puede hacer o que puede brillar, realmente todo lo que hace es brotar necedad. Se ve la falta de sabiduría, se ve la falta de empatía, se ve lo poco que sabe la persona. Entonces, ¿qué nos enseña ese versículo? Que nosotros procuremos, si nosotros creemos que somos sabios, vamos nosotros a mantenernos bajo perfil, vamos a aprender realmente de la palabra de Dios. Y cuando uno más aprende, más cuenta uno se da de lo poco que sabe. Y por eso uno busca, por ejemplo, en el caso del cristianismo, cuando uno más conoce de las historias de la palabra de Dios, más uno se da cuenta de lo grande, de lo misericordioso que es Dios y de lo inmerecido que es que nosotros tengamos ese favor, y que por el contrario, que no seamos como los necios, que no tengamos ese espíritu, esa forma de exhibirnos supuestamente de algo que nosotros somos buenos, y que en vez de nosotros de brotar sabiduría, que nosotros brotemos necedad, que nosotros procuremos siempre aprender que si tenemos algo bueno que dar, que sea Dios que lo exhibe en nosotros, pero que no seamos nosotros que lo forcemos. Versículo 23 dice: el prudente no muestra lo que sabe, pero en el corazón de los necios brota necedad. Es decir, que brota, si hay una fuente de agua viva, también hay una fuente de necedad, también hay una fuente de falta de conocimiento, también hay una fuente de ignorancia, también hay una fuente de bruteza, también hay una fuente de falta de cordura, también hay una fuente de todo lo que es menos sabiduría. Entonces, que nosotros sepamos manejarnos, que sepamos aplicar, como dice Proverbios 12, versículo 23, que seamos prudentes, que no mostramos lo que sabemos. Cuando aquí dice que mostrar, no quiere decir que no podemos enseñar, que no podemos compartir. Ahí está diciendo que no vivamos una vida de apariencia, de exhibir, que nosotros sí sabemos, que nosotros somos los mejores, sino que nos manejemos con prudencia. Versículo 24 dice: el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Igualmente ahí vuelve y dice que el que es diligente, el que es trabajador, siempre el que es disciplinado, como mencionamos en el versículo 1, gobierna, está en la posición de liderazgo, pero el perezoso será subyugado. ¿Por qué? Porque su propia forma de ser, su propia forma de actuar lo pone en la posición en la que está. Cuando Dios premia, y también la misma, es un principio de vida, que siempre el que es disciplinado, el que trabaja más, el que en vez de dar un paso da dos, va a llegar más lejos que el que solamente da un paso. Entonces, que nosotros procuremos
con nuestras manos, con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con la capacidad de que nosotros tenemos, ser diligentes, porque eso hará que Dios nos ponga en posiciones de gobernar, de dirigir, de liderar, pero que por el contrario, que si nosotros no queremos trabajar, no queremos estudiar, no queremos aprender, no queremos hacer la voluntad de Dios, sino que queremos ser perezosos, queremos ser nuestra propia voluntad, nosotros siempre viviremos subyugados. Y siempre dice, no, porque el diablo me está atacando, no, porque cadena espiritual, y eso es que somos perezosos, que no queremos hacer nada, no queremos progresar. Entonces, Proverbio 12, versículo 24, tiene dos tipos de personas: el diligente, el disciplinado, o el perezoso. O tú eres trabajador o tú eres perezoso. O tú eres una persona que vas a estar en posición de gobernar, de liderar por lo que tú haces, por tu trabajo. O tú eres una persona que siempre va a vivir en pobreza, subyugado, porque tú eres un perezoso, porque tú no quieres sacrificarte para lograr algo en la vida, porque tú siempre dejas para después, pero nunca trabajas ahora. Tú nunca siembras ahora para poder cosechar en el futuro. Entonces, que seamos personas diligentes es a los que nos llama Proverbios 12, versículo 24. Versículo 25 dice: la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Volvemos al ejemplo de David. David estaba listo para derramar sangre. David era un hombre de guerra. Él mató a Goliat, él mataba leones, mataba osos. Entonces, cuando vino un hombre que lo desafió, él estaba listo. Dice que él se ciñó de su espada, él iba con sus hombres, con sus caballos. Sin embargo, cuando vino la mujer, la esposa de Nabal, que era Abigail, y vino con esas palabras y le dijo: no, rey, no derrame sangre de un necio, de una persona que no lo merece, sino que vino con esas palabras que de odio, de ese resentimiento. Yo me imagino que de toda esa emoción que tenía el rey David, o no, bueno, no era rey todavía, o sí, creo que sí, cuando vino airado, pero vino una persona a su encuentro con palabras. Dice que tanto las palabras, pero lo que lo mostró, también lo que le mostró, lo que le ofreció, dijo que la angustia abate el corazón del hombre. David estaba angustiado por eso que ese hombre le hizo. David había, si leemos en primera de Reyes, bueno, en segunda de Samuel y primera de Samuel de esa historia, dice que David había servido sin interés, con justicia, no le había robado nada a ese hombre. Y sin embargo, cuando él quiso pedirle algo, porque él era imagínense que él era un fiel servidor de la iglesia o de una persona, ayudaba a alguien. Entonces, cuando él espera algo a cambio, en vez de recibir algo con justicia, él recibe rechazo, recibe burla. Obviamente eso es algo que choca al corazón de la persona. David se sentía chocado, él no esperaba esa respuesta y él lo iba a matar. Pero cuando vino la esposa de ese hombre, de Nabal, vino con una palabra amable, eso alegró su corazón. Igualmente nosotros, muchas veces uno está angustiado por cosas de la vida, lo que sea. Entonces, nosotros estamos en posiciones donde podemos decir o podemos dar una palabra amable, que alegre el corazón de la persona, que cambie. Que muchas veces uno ve a alguien, una persona, y puede ser que esa persona tenga la intención de borrarnos de la faz de la tierra, matarnos, lo que sea, pero la forma en que uno habla puede impactar, puede hacerle el día o puede hacerle la vida a esa persona. La forma en que nosotros hablamos puede impactar para la salvación de una persona, puede impactar para la salvación de nosotros mismos, de nuestra comunidad. Pero debemos asegurarnos de que la palabra que nosotros demos sea amable y que alegre el corazón de la persona, que eso es lo que dará vida, que eso fue lo que le dio vida a Abigail, y las mismas palabras de Nabal fueron lo que le dieron muerte.
Eso es lo que nos enseña el versículo 25 de Proverbios. Versículo 26, el justo es guía de su prójimo, pero el camino del malvado lo hace errar. Ahí vuelve y hace un contraste entre el justo y el malvado, del que el que anda por caminos justos, inclusive a su prójimo, no es algo único, no es algo egoísta, sino que el que anda por camino justo, también a su familia, también a las demás personas, cuando se ve esa prosperidad, no se ve solamente en una persona, sino que también se ve en un conjunto en un conjunto de personas, en un grupo, cuando practican la justicia. Practicar la justicia de Dios no solamente para beneficio nuestro, sino que es para beneficio del cuerpo de Cristo, para beneficio de los hermanos, de la iglesia, de nuestros familiares, de nuestros amigos, compañeros de trabajo. El justo es guía de su prójimo. A veces nosotros tenemos compañeros de trabajo, gente que nos ve, que no sé, que la forma en que nosotros actuamos, ellos nos comienzan a imitar, comienzan a actuar, comienzan a hablar en la forma en la que nosotros hablamos. Si ellos tenían malos hábitos, ellos comienzan a imitar lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque fulano, antes yo discutía mucho, no sé, pero la forma en la que fulano se maneja es como que bien, como una persona tranquila y no tiene problemas con nadie, o no sé, como que una persona que cae bien por la manera en la que se maneja. El versículo 26 dice la clave: el justo es guía de su prójimo. Nosotros somos guía, somos un timón también para el mundo, para las personas. Cuando las personas nos ven, se supone que están viendo a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros estamos, o debemos, se supone que debemos reflejar eso. El justo es guía de su prójimo, pero el camino del malvado lo hace errar. Por el contrario, si nosotros no somos justos, sino que nosotros vivimos errando, vivimos de una manera injusta, de una manera insensata, no creemos en Dios, engañamos, no tenemos amor por nuestro prójimo, maltratamos a nuestro prójimo. Recuerden que nuestro prójimo no solamente es nuestro hermano de la iglesia, sino que nuestra familia, nuestros hermanitos, primos, quien sea, no importa, aunque sea más rico que nosotros, aunque sea más pobre, la forma en la que nosotros nos manejamos puede guiar a nuestro prójimo a la vida, a una mejor vida en Cristo, a una mejor vida aquí terrenal también. O también eso puede llevarlos a errar. Entonces, el versículo 26 nos llama a que nosotros vivamos una vida justa, porque eso va a hacer que podamos ser una guía, un timón, una luz para las personas que nos rodean, y que en vez de ellos estar errando y tropezando por la vida, cometiendo errores, teniendo heridas, eso lo va a hacer librarse de muchos problemas y poder seguir a Cristo mejor. Versículo 27. El perezoso no pone a asar lo que ha cazado, pero el diligente ya posee una gran riqueza. Nuevamente aquí habla del que es diligente y del que es perezoso. Es decir, que el perezoso, aun cuando tiene, ni siquiera quiere sacrificarse para comer o para producir. Pero aquí dice que el diligente ya posee una gran riqueza. Es decir, que el que siempre anda activo, que es diligente, que siempre quiere producir, siempre tiene, digamos, esa actitud, siempre está un paso por delante. Entonces, nuevamente, en este nuevo versículo, versículo 27, que nosotros procuremos ser personas diligentes. El diligente ya posee una gran riqueza, pero el perezoso no pone a asar lo que ha cazado. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo nosotros somos de proactivos? ¿Somos vagos? ¿Somos proactivos? ¿Siempre queremos aportar? ¿Somos agradecidos? ¿O acaso nosotros siempre vivimos quejando? Esas son actitudes que caracterizan a una persona o diligente o perezosa. Y por último, el Proverbios 12, su último versículo, hace un cierre
Y si bien nosotros vimos del que es justo, del que es malvado, Proverbios 12, en el versículo 28, termina diciendo que el camino de la justicia, que es la invitación que nos hace Proverbios capítulo 12, en el camino de la justicia se halla la vida. El propósito de Proverbios 12, aparte de hacer un contraste entre el justo y el que es necio, entre el sabio y entre el insensato, es que nosotros hallemos la vida aquí en la tierra, una mejor forma de vivir, la vida en el cielo, que nosotros sepamos cómo compartir, que entendamos el poder de nuestras palabras. Nosotros tenemos los ejemplos bíblicos de David, de cómo alguien le enfrentó y con su palabra él pudo hacer un stop, no derramar sangre, de cómo un hombre con sus palabras pudo salvarse estando al lado de Jesús y siendo un criminal. La forma en la que se expresó, fíjense que en el versículo 28 lo resume todo. En el camino de la justicia se halla la vida. Las palabras de un justo, cuando nosotros nos expresamos con prudencia, calmadamente, con la mente fría, y como decía uno de los versículos, que el que es necio reacciona de una vez ante cualquier cosa, eso llevan a la muerte. Pero en el camino de la justicia se halla la vida, por ese camino se evita la muerte. Es decir, que claramente son uno de dos caminos: o queremos procurar y vivir con justicia, porque eso es lo que nos lleva a la vida. De lo contrario, cualquier medio, cualquier mínima alternativa que uno cree que no, porque yo no quiero ser justo, porque eso es para pendejo, o eso es para otra cosa, yo puedo hacer otra cosa, eso nos lleva directamente a la muerte. Culmino leyendo nuevamente Proverbios 12, versículo 28, que dice: en el camino de la justicia se halla la vida, por ese camino se evita la muerte. Que nosotros procuremos todo lo que nosotros acabamos de leer y compartir, poner eso en práctica, porque eso es lo que nos lleva a la vida, a tener una mejor forma de vivir, un mejor estilo, vivir mejor en comunidad, en familia, como cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos da vida. De lo contrario, si decidimos no poner en práctica todo lo que nosotros acabamos de leer, eso es un camino directo, sin visa, pasaporte, sin pagar transporte, a lo que es la muerte. Es más fácil morirse que sobrevivir, pero nosotros debemos procurar cuál es nuestra elección y qué es lo que queremos hacer y lograr en nuestra vida. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Nous sentons-nous édifiés. Nous avons quelques questions. Avant de poser questions, moi, je viens comme tant que pasteur Lil Ziltik, là, comment je dirais encore. Pasteur Edva, je viens un rema dans verset 16 là. Et il dit, les gens sans comprendre, en colère, tout le monde voit ça là même. Mais, les gens véatifs, les gens fait le malhonnête, ils fait un coup, ils pas comprendre. Là, il mentionne par exemple David, roi David, qui pas quitté soldat, il a tué et élément qui t'a perturbé, il joué. Et puis, moi, je dis, c'est pièce côté dans la Bible, il n'a pas mentionné dialogue Jésus a gagné avec l'homme à gauche là. Jésus n'a pas parlé avec lui. Puisqu'il était perdu, il n'a pas respecté maître là, pas un côté qui montre Jésus a un dialogue avec lui. Exactement, ça verset ça dit là. Ça veut dire, ça très puissant. Tant que nous, les Haïtiens, nous n'avons pas qui dérange nous, des points nous fait nous fâcher, bon, nous perdons tout l'évangile là net. Nous commençons à répondre. Et il montre que Jésus n'a pas dialogué avec voleur à gauche là. Tandis que puisque
criminel à droite là, m'a montré respect pour mettre là, et puis Jésus établit un dialogue avec lui. Qui ça nous apprend là? Il y a un monde qui sage pas répondre vieille parole mon a dit. Moi c'est là me joindre ma pam dans verset ça. Mais enfin c'est d'accord, c'est nous en nous les livres proverbes là. Amen. Il y a une question que je poser pour nous commencer, pour nous si chrétien gain question. Puisque tout chapitre là 12 là, il parle de deux types de monde, méchant avec monde qui droite. Monde qui juste. Dans la conception par nous, depuis nous vivons côté nous, tout le monde habillé en veste, ou bien mesdames habillées avec belle robe qui battent en bas pied. Si tout est yo maré, même nous sentons nous bon net, nous dit waouh, quand on coupe serviteur et servante bon Dieu. Depuis tête yo maré. Et puis belle robe, si robe là blanche net, bon nous dit c'est prophète, prophétesse. Si nous arrivons côté nous, tout le monde net, fesse, blanc, robe, blanc, tête marée. Selon Proverbe 12, comment ou rendre nous compte si moun sa, parmi moun sa yo, gen moun qui droite, gen moun qui méchant. Par action yo. Jean yo parle. Et ça que fait par le dit là ils vont côté au lieu de parler, c'est pour faire qui ça? De pour qu'on écoute bien ou apprendre nous compte tout le monde qui moun yo. Dans verset nous saute là, c'est la façon moun réagit, les jeunes moun qui offensent, faisait c'est tout côté moun aller, gen moun qui tellement bandit, ou pas besoin faire là pour le kembo pour le casser maintenant mais. Gen moun pas besoin faire là pour kembo li jouer bien jouer. Sous son moun qui sage qui gagne sagesse. Ou il va jeune côté moun qui aime jouer bien jouer. Comment Proverbe 12 doit comporter ou pas doit gagner pièce dialogue avec moun ça. Même Jean Jésus te faire. Jésus pas de dialogue, il pas de parler avec l'homme à gauche là qui t'a ironisé. Il te parle avec l'homme à droite là qui reconnaît Jésus, il dit maître. Comment il dit Jésus? Maître, respect. Là où dans royaume, là il dit Jésus là où dans royaume, ça veut dire ouah moi maître moi, là où dans royaume moi tant pris souple sauver Jésus là même en conversation ouvrir entre eux. Moun qui pas gain pièce respect pour qui commence à mépriser ou pas doit établir pièce dialogue avec. Là où sont moun qui sage. Est-ce qu'il y a une question? Quelqu'un chrétien une question ou bien un commentaire avant de terminer? Que le Seigneur va bénir pasteur Eliezer pour belle exposition ça. Si vous pas tant d'espagnol, pas édifié dans remarque pas m'expliquer à tout pour un bagage. Pas bail explication avec moun qui mal élevé, moun qui pas respecté, moun pas perdre temps après parler avec moun ça. Frère c'est un moun qui converti, yo pas jouer jamais joindre nous à parler à moun qui mal élevé, pas répéter moun, respecter moun pour faire les réponses. Non. Yo pas jouer jamais joindre nous à faire moun qui pas respecter moun qui mal élevé réponse. L'on parle à mon nom ou descend tête ou dans même niveau ou te mettre bien gros bible là ou te fait cadeau là si me te venir que tu toi lu que tu pas rapporter yo qui te la caillou ou te mettre un gros bible comme ça ou tout habillé en veste des pour de répondre moun qui mal élevé pas respecter moun ou descend nous dans même niveau avec moun là ou descend tête solution sagesse là c'est l'organe capacité pour pas répondre. Est-ce qu'il y a une question bien qu'on commentaire sur Proverbe 12? Tout le monde clair, tout le monde clair? La pastorale dit tout le monde clair. Eh bien, que bon Dieu bénisse nous. Amen. Moi, mais laissons-moi apprendre, c'est que Jésus pas dialoguer avec bandit à gauche là. Il pas dans rien avec la Bible, on cherche de tous côtés. Jésus pas dit là rien. Jésus pas dit là rien. Que le Seigneur aide nous. Nous n'avons qui déranger nous dans l'évangile là. C'est pas l'empile là, envie by réponse là. C'est pour Dieu te aider nous surmonter faiblesse ça, nous ta bonnette. Amen. Nous ta bonnette. En nous camper nos frères et sœurs, si tu peux quelque chose pour offrande, capable déposer lui. Et chaque mardi, pas oublier chaque mardi nous avons rendez-vous ça côté n'a vinn dialoguer avec le livre Proverbe. Et une dit l'autre, menez un
prochain, bénir un voisin. Mais non, l'autre monde vient entendre la parole de Dieu. Et pendant que tu as déposé offrande, je m'a observé, l'oil fait évangélisation, ou évangéliser un converti, une réponse